Hola, bienvenidos a OMBIM, el canal donde simplificamos el mundo BIM con automatizaciones usando Dynamo. Aprende, crea y optimiza tus proyectos. El día de hoy veremos la guía definitiva de obtener parámetros y llenarlos a través de ReviLookup y Dynamo. No requerimos ningún conocimiento previo, así que nos dirigimos directamente a la herramienta para poder hacer los ejercicios. Teniendo la herramienta en Revit, creo conveniente repasar los conceptos que habíamos visto en clases pasadas sobre la jerarquía en Revit. Acá tenemos la categoría Structural Foundation, la familia, que es ML y la tipología. Entonces, y también tenemos lo que son los ejemplares. Teniendo ese concepto, debes tener en cuenta de que tanto la categoría, el tipo y el ejemplar tienen diferentes tipos de parámetros y también una forma diferente de hallarlos en Dynamo. ¿Y cómo puedes leerlo? Lo vamos a hacer con ReviLookup. Por ejemplo, acá tenemos el listado de parámetros de ejemplar, el listado de parámetros de tipología y bueno, la categoría lo podemos ver en ReviLookup. Así que nos vamos a Snob Selection. Snob Selection y sería el listado de parámetros. Nosotros lo podemos hallar de esta manera. Nos vamos acá a parámetros y sería por ejemplo marca. Tenemos todo el listado de los elementos y tenemos un valor tipo string que nos devuelve PC 2.1. ¿Qué otro parámetro podemos hallar de ejemplar? Por ejemplo el ifsgit. El ifsgit aquí está. Buscamos el elemento, te devuelve el tipo asString. Pero no solamente todos son tipo string. Por ejemplo, el moveTheGrids es un tipo boolean, así que vamos a verlo. Move the grids. Tenemos los elementos y te das cuenta, el asString me sale nulo, pero me sale el asInteger. ¿Por qué no me sale como asBoolean? Porque para ReviLookup solamente existen el asDouble, el asElementID y el asInteger. Entonces tenemos valores verdaderos o falsos. Por ejemplo, si nosotros acá debería cambiar. Vamos a ver, seleccionamos nuevamente Addings, ReviLookup, Snap Selection, parámetros. Y si te das cuenta, lo que es el Move the Grids debió haber cambiado a 0. Este elemento era un 1 porque era un verdadero, pero si le colocas falso es 0. Teniendo esos conceptos claros, nos vamos al Dynamo. Primero vamos a hallar los parámetros por ejemplar. Para hallar los parámetros por ejemplar, nos vamos al Dynamo, creamos uno nuevo y para seleccionar los elementos vamos a hacerlo primero de manera singular. Select Model Element. Y para hallar los parámetros vamos a hacerlo con un getParameter. Seleccionamos un getParameter. ¿Y qué es lo que hace un getParameter? Te halla el contenido del parámetro, el valor y contenido del parámetro de acuerdo al tipo de elemento, ya sea singular o plural. En este caso va a ser un singular. Vamos a hacer un repaso lo que habíamos hecho. Podemos haber hallado, por ejemplo, la marca, lo mismo que hemos visto en ReviLookup, lo vamos a hallar. Entonces, para hallar necesitas un tipo string. Lo podemos hacer de esta manera. String marca y te dice que no tienes nada seleccionado, seleccionas, ahora sí te va a ejecutar y si te das cuenta el string en Dynamo es con tipo color naranja y si nosotros halláramos otro parámetro, por ejemplo que sea un tipo number, por ejemplo elevation up top, elevation up top,
Tenemos el Selection Top, cambia a azul, que sería la parte importante en lectura de los parámetros con lo que es Dynamo. Teniendo en cuenta de que nosotros lo podemos hacer con un string o con un code block, pero entre comillas, siempre revisando las entradas, que es un string y que es un elemento. Ya hemos hallado un tipo texto, un tipo numérico. Ahora vamos a hallar por ejemplo, un tipo booleano, que era el moveToGrids. Si nosotros habíamos visto en lo que era el ReviLookup, habíamos visto de que este valor vale 0. Así que vamos a ver si sale lo mismo. Move with grids. Move the grids. Ejecutamos y tenemos 0. Y si nosotros volvemos a colocar, tenemos un valor de 1. De esa manera podemos hallar de manera singular los parámetros de tipo ejemplar. Así que vamos a colocarle 1. Parámetros. Selección. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera hallar de manera plural parámetros, no solamente lo que sea ejemplar, sino por ejemplo de tipología? Para la tipología debes tener en cuenta de que uno de los parámetros importantes es un assembly code, por ejemplo. Entonces, para hallarlo, vamos a primero a ver el ReviLookup donde está el parámetro assembly code. Nos vamos al listado de parámetros de elemento y si te das cuenta no aparece. ¿Por qué? Porque este es el listado de parámetros de ejemplar. ¿Y cómo podemos hallarlo? Te das cuenta de que el tipo, el type está como un parámetro o una propiedad. Entonces, teniendo este elemento, vamos a seleccionarlo y nos vamos a ir también a parámetros. Y en parámetros, ahora sí me aparece el assembly code. Así que de esa manera vamos a poder hallar primero el tipo y luego vamos a hacerle hallar el assembly code. Para hacer la selección de manera evasiva al element inActiveView tenemos esto y primero vamos a hallar el tipo. GetParameter, recuerda que es el tipo, puede ser un parámetro, así que hacemos y ponemos acá type. Recuerda de que depende mucho de tu idioma. Bueno, en mi caso yo estoy en inglés, pero si en tu caso sería en español, pones tipo. Y si te das cuenta, ya me aparece todos los tipos de los elementos. ¿Y cómo me doy cuenta que es tipo? Por ejemplo, si te das cuenta, antes te aparecía el wall y ahora te aparece wall type. Y son diferentes IDs. Por ejemplo, si nosotros hallamos el ID a.id, hay punto .id acá y copiamos un a.id acá. Te das cuenta de que, por ejemplo, el primer elemento no es lo mismo que el elemento de acá. Te va a salir error en algunos elementos porque no tiene tipo, así que no hay problema. Así que, teniendo comprobada la teoría del tipo, ahora vamos a hallarle lo que es el parámetro de assembly code. Entonces copiamos elemento y el parámetro vamos a hacerle assembly code. Seleccionamos y si te das cuenta me ha hallado todos los parámetros. ¿Y por qué te bota error? Porque, por ejemplo, hay algunos parámetros que no tiene el assembly. ¿Qué tipo de parámetros? A ver, vamos a ver. El tipo, a ver, de la 136. 136. Por ejemplo, los roundbart. Ya, los roundbart. No, los nulos. Vamos a buscar los valores nulos. A ver, vamos a ver.
7173. Ok, sale vacíos. Entonces, para evitar eso y evitar que salga nulo, vamos a filtrarlos antes de hallar el parámetro. Este es un tip que te doy para que no te salga el error. Entonces, vamos a hacer esto de acá. Vamos a comparar un booleano, filtro booleano que requiera una máscara y una lista. La lista sería estos elementos y la máscara vamos a compararlo el elemento que sea igual a vacío, porque acá los elementos vacíos, los que no tienen tipo, me están saliendo error. Entonces vamos a hacerlo y si te das cuenta todos me va a salir falso. ¿Por qué? Porque son elementos y para convertirlos a texto vamos a realizarlo de esta manera. Hay un nodito llamado string from object que lo hemos visto en anteriores clases que convierte el elemento a texto. Y si te das cuenta vamos a buscar el 176. 166 me sale que es verdadero. Teniendo en cuenta esto de acá tenemos la máscara y la lista nos interesa estos elementos. Y nos da una lista por ejemplo de verdaderos, 8 elementos en total. Y los demás son falsos que todos tienen tipo. Entonces vamos a darle en out porque nos interesa el out. Y si te das cuenta, ya has simplificado y ya no te aparece el error de que tienes un falso elemento que no te está colocando. Y eso pasa mayormente cuando son, por ejemplo, elementos de caja de sección o elementos de anotación, las líneas que no tienen parámetros de tipología. Entonces, de esta manera, pues, has filtrado de manera avanzada los elementos por tipo. De esta manera, vamos a crear un nodito que es para hallar los parámetros de tipo. 2, hallar parámetros de tipo. Y ahora vamos a ver cómo podemos hallar también los parámetros tipo categoría. Los categoría igualmente funcionan en el ReviLookup. Si nosotros nos vamos a la selección del elemento, Manage, Add-ins, ReviLookup, Knob Selection y revisamos a categoría, Structural Foundation está como parámetro y si te das cuenta también tiene sus propiedades. No tiene sus parámetros, pero sí tiene sus propiedades. Por ejemplo, tienes el nombre, tienes el ID, tienes el Boolean Category. ¿Para qué se utiliza el Boolean Category? El Boolean Category es una clase de lo que es Revit API para diferenciar las categorías sin diferenciación de idioma. O sea, digamos que si tú lo cambias el idioma español, inglés, japonés, el Boolean Category es todos para uno solo. Así que vamos a hallar primero el nombre de la categoría como dato. Así que vamos a hacer esto, copiamos. Y vamos a hacer un get parameter value by name. Tenemos el get parameter y vamos a hallarlo con categoría. Category. Vamos a ver si funciona. Y te va a botar un error de que posiblemente hay algunos elementos, el 176, que no tiene categoría. Así que el 176, ahora vamos a ver, me sale el mismo error. Vamos a ver. 176. No, 177 PathMaker. Entonces, teniendo este filtro de acá, vamos a realizar el mismo filtrado. Para si en tipología funcionaba, a ver, vamos a ver si funciona. Así que el mismo filtro que tenemos arriba, el filtro que habíamos realizado de la máscara de que salen vacíos, vamos a poder hallarlo. Así que vamos a ver si funciona. La lista va a ser esta lista de acá.
Tenemos esta lista y los parámetros de categoría out. Ahí debería funcionar. Ahora sí, no me ha botado ningún error. ¿Qué es lo que he hecho acá? Vamos a hacer un repaso. Es limpiar los elementos porque los PathMaker y los Model Curve no tienen parámetros de tipo o de categoría en lo que es Revit, así que lo estamos filtrando y pues una vez que ya lo tienes filtrado puedes hallar su categoría de todos los elementos. Pareciera de que este elemento te apareciera como si fuera un texto, pero si nosotros habíamos repasado las clases anteriores de lo que son obtener el tipo, sería object type, seleccionamos y te va a decir que esto es una categoría. Entonces nosotros quisiéramos hallar, por ejemplo, la categoría. Entonces sería un a.name. Vamos a ver si funciona. Debería funcionar. Y acá tenemos wall, structural foundation, stairs y el river. De esta manera puedes hallar las categorías de tipo, y acá tenemos los parámetros también de tipo categoría. Entonces colocamos parámetros o en propiedades, parámetros, teoría. De esta manera, estas son los tres principales como nosotros podemos hallar parámetros en lo que son Dynamo, de manera de ejemplar, de tipo y de categoría. Ahora vamos a ver cómo podemos rellenarlo con ejemplos prácticos. Para poder rellenar los parámetros sería con un nodito llamado setParameter. Entonces vamos a buscar el nodo setParameter by name. Entonces requiere el setParameter. ¿Qué es lo que hace el setParameter? Tienes un elemento, el nombre del parámetro y el valor. Vamos a hacer tres ejercicios para poder realizar el setParameter. El primer ejercicio es uno que siempre lo usamos, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos identificar el elemento y necesitamos que en nuestra lista de parámetros colocarlo con un ID. Entonces vamos a realizarlo de esa manera. Primero seleccionamos el elemento y recuerda que el ID no es un parámetro, sino es una propiedad. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, un a.id. Acá tenemos como propiedad, pero para demostrar que no que te va a botar un error, vamos a verlo. El de elementos y buscamos acá id. Y si te das cuenta, te va a salir nulo todo, porque el id no es un parámetro, sino es una propiedad. Y también si nos vamos al ReviLookup, ahora vamos a ver el ReviLookup, al ReviLookup Manage Addings Knob Selection, y por ejemplo tenemos el id como propiedad, y si nos vamos a la lista de parámetros, el id pues no aparece porque no corresponde. Así que teniendo claro estos conceptos, nos vamos al Dynamo. Teniendo el parámetro de el id, vamos a colocarle en comentarios. Entonces sería comments y ejecutamos. ¿Y qué te dice? Ok, te dice los tipos de argumento están mal. Ya tenemos Revit Element, check. Tenemos un integer. Nosotros tenemos un integer, pero nos están pidiendo un string. Como habíamos visto en la parte superior, para volver de un objeto a un tipo string, lo hacemos con un string from object. Tenemos esto de acá.
tenemos un value. A ver, vamos a ver. Acá comentamos un value y si te das cuenta está mal conectado. Entonces sería comments y ahí ahora sí va a funcionar. Esperamos un momento y probablemente te va a botar el mismo error de arriba porque el path maker y el model curve no tienen los elementos. Así que vamos a hacer el mismo filtrado. Vamos a copiar la lista acá. La lista sería el elemento y el out. Vamos a ver. Ahí ya no debería botar el error. Ahora sí te llena de manera correcta porque recuerda que los PyMaker y el Model Curve pues no te va a permitir que el IDE se llene de manera correcta. Y hay otros elementos de excepción, pero el setParameter, si te das cuenta, tenemos el setParameter acá. Tenemos el setParameter y nos vamos a comentario en 52469 manage 52469, que es el ID correcto. Entonces de esta manera hemos podido hallar el llenado de parámetros de ejemplar. Por ejemplo, grupos 4, llenado de parámetros ejemplar. Llenado de parámetros ejemplar. Tenemos ejemplar. Otro, podemos hallar el llenado de parámetros de tipo. Otro de los ejercicios también podríamos realizarlo es, por ejemplo, el llenado de parámetros de tipo, que funcionaría de la misma manera. Por ejemplo, nosotros cuando llenamos los parámetros siempre identificamos los elementos con una columna o un foundation con un rebar. Entonces, el llenado de parámetros podría hacerlo, por ejemplo, una descripción que, digamos, diferencie que esto es un structural foundation. Pero recuerda, por ejemplo, que el llenado de parámetros de ejemplar no es lo mismo que de tipo. ¿A qué me refiero? Y que, por ejemplo, si yo lleno un description, por ejemplo, 2, 3, 4, le pongo en OK, selecciono otro elemento que sea del mismo tipo y si te das cuenta ya tiene la misma descripción. Entonces no es necesario llenar todos los tipos una y otra vez, para lo cual vamos a llenar los parámetros de tipo. Hacemos el mismo filtrado y acá tenemos todos los elementos. Entonces vamos a hallar primero el tipo, getParameter, value by name. Tenemos la lista out y vamos a hallar el type. Tenemos el tipo y si te das cuenta tenemos todos los tipos. Y nosotros quisiéramos hallarle el nombre a cada tipo. Vamos a hacer lo mismo de arriba como manera de repaso. Sería un a.name. Seleccionamos. No convertible types. A ver. A.name. La categoría. Creo que ahí está mal. Ya. En la categoría. Ya. Teniendo estos elementos, vamos a hallar la lista de elementos únicos. Entonces vamos a hacer list unique items. De esta lista tenemos todos los elementos únicos. Para poder hallar, por ejemplo, la lista de elementos únicos y poder relacionarlo con estos elementos de acá,
Lo podemos hacer de muchas formas. En este caso, pues sería más fácil el hallarlo el nombre y la categoría de los elementos. Para lo cual vamos a primero hallar el ID. A.id. Tenemos el A.id. Tenemos todos los ID. Y de acá también tenemos una lista de elementos. Por ejemplo, tenemos una lista de elementos acá. Tenemos una lista de elementos acá. Entonces, yo lo que quiero es de estos elementos buscarlos en toda esta lista. Entonces sería un index para poder hallar los elementos. Por ejemplo, de la lista, yo quiero que me busques estos elementos. Entonces ya tengo los index. Teniendo los index, pues hacemos un get item and index para poder hallar los elementos. Index. Tenemos los números y la lista. Nos interesa el wall type. Si te das cuenta, ¿para qué hemos hecho esto? Para poder hallar los index de esta lista de acá, de todos los elementos, y poder hacer lo mismo arriba. Por ejemplo, el get indent and index. Y en vez de buscar todos los tipos, vamos a buscar el nombre que hemos hecho arriba. Entonces vamos a ponerlo un poquito más ordenadito. De la lista vamos a hacer el nombre. Y te das cuenta, ya han hallado de manera correcta, por ejemplo, el wall, el floor, el structural foundation, y todo está correspondiente a la información requerida. Tenemos 27 elementos acá y 27 elementos acá. De esta manera, pues ya hemos hallado el tipo y la información requerida, para lo cual vamos a moverlo un poquito acá. Vamos a hacer un set parameter simplemente. Set parameter by name. De esta manera vamos a primero elemento, el valor y sería la descripción. Seleccionamos. Esperamos un momento que procese. Y si te das cuenta, ya debió haber llenado de manera correcta en el Dynamo y en el Revit. Vamos a ver. Primero vamos a ver el Dynamo. Pues se ha llenado de manera correcta. Y si te das cuenta, acá en el Edit Type, acá tenemos un Structural Foundation. A ver, otro por si acaso para comprobar, porque si no, vaya a ser que Edit Type Estructural Area. Así que estamos bien. Y ya hemos hallado de manera avanzada los parámetros, por ejemplo, de lo que son tipo. Un parámetro de tipo es 6 set parameter type. Y de esta manera nosotros podemos hallar y llenar los parámetros, por ejemplo, de tanto de ejemplar y tanto de manera avanzada como de tipo. Espero haya sido de utilidad la información que te he brindado el día de hoy y te veo en la próxima clase, que vamos a exportar la información de metrados de manera masiva a un Excel denominado metrados bin con Dynamo. Así que la próxima clase veremos este tema. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.